¿Una consulta sobre esto? Yo tengo una consulta, Sí, por ejemplo, en el IUG, en el tablero seccional 1, me dice cantidad 6 boca sí, y tengo una longitud de 10 metros. O sea, sí. me está contemplando ahí la longitud de las 6 bocas más la bajada al punto, digamos. No, no. Es desde la boca hasta el tablero. Ah, perfecto. ¿Y cómo contemplaríamos lo que viene a ser la parte de la bajada? No contás. No la cuento. No contás, no. Ah, bien, No, ¿por qué? perfecto. Porque no es significativo. ¿Por qué te digo no es significativo? Porque imagínate que yo estoy suponiendo que toda la potencia esté instalada al extremo del circuito, cosa que no es así. Si yo veo un circuito de iluminación que sale de un calor eléctrico, va a la primera boca, luego a la segunda, a la tercera, a la cuarta. La potencia total no está ahí aplicada en la última boca, sino en la primera, ¿no es cierto? Pero para maximizar el cálculo y simplificarlo, se supone que la potencia total de ese circuito está aplicada en el extremo de la boca más alejada. Entonces estoy maximizando el valor. ¿Qué significa? Que siempre voy a estar del lado de la seguridad, porque siempre va a ser mayor que el que realmente ocurre, refiriéndome a la caída de tensión. ¿Me entendés? Entonces no hace Sí, falta considerar esos 2 o 3 metros extra, digamos, que de ese cable. Ya después, cuando hagamos una distribución, vamos a hacer un ejemplo de medición de ese circuito. perfecto. ¿Alguna Gracias. otra preguntita de este? Y recuerda que toda la formulita la vamos a ver más detallado más adelante. Lo importante es que vean la cantidad de columnas que tiene esta planilla de carga. ¿Algo más me quieren consultar? ¿Nada más? No, todo claro, Miguel. Bueno. Una cosa importante en los cálculos, que lo veremos en algún caso en particular, es determinar la corriente de un motor eléctrico si no tenemos certeza de la placa identificatoria de esa máquina. Por lo general, donde surgen muchas discrepancias son las bombas de agua, porque la potencia de bomba de agua está referida a la potencia mecánica de esa máquina. Hablando que una máquina de bomba de agua es el motor eléctrico más la parte centrífuga, en el caso de que sea bomba centrífuga, de impulsión de agua. Ese sistema tiene un problema de rendimiento muy bajo, a veces del orden del 40 o del 50% de rendimiento. Entonces, cuando me dice que la potencia tiene un HP y es bomba de agua, ya aparte de conocer el factor de potencia, tengo que conocer el rendimiento para aplicar en la fórmula y calcular correctamente la corriente. Lo más fácil sería ir al fabricante y buscar la información de la corriente nominal de la placa del motor. Pero si no tengo esa información y yo estoy proyectando algo sobre lo que no sé qué voy a utilizar, tengan en cuenta que un factor de rendimiento de un motor de bomba de agua centrífuga está del orden 0,4, 0,5. Entonces, aparte del factor de potencia, tengo que afectarlo por el factor del rendimiento de esa máquina. Ya vamos a ver ejemplos. A mí me ha tocado muchas veces hacer proyectos en el momento de instalar la máquina que pusieron tenía un factor muy bajo y resulta que tenían que cambiar en el proyecto el guardamotor, porque la regulación de un guardamotor tiene un rango muy bajos, sobre todo en corrientes bajas. Y si hablamos de motor de un HP, con un motor eléctrico de un HP, una bomba de agua puede pasar de 4,2 amperes a 6,7 amperes. Eso significa que tengo que cambiar el guardamotor, porque no hay un guardamotor que tenga ese rango que ocupe los dos valores de corriente. Entonces, en caso de motores es muy crítico tener la información correcta del motor que se vaya a instalar. Por lo general, lo que conviene es, si estoy proyectando, buscar en las marcas líderes de las bombas de agua, la información de la corriente, declara que en el proyecto se hizo el cálculo en base a esta información, pongámosle, bomba Serweni de tanta potencia, modelo tanto, que indica una corriente nominal de tanta corriente. Si el que
va a ejecutar, cambie esa bomba, se tendría que fijar que la bomba que cambió tenga indicada la corriente nominal para cambiar o modificar el guardamotor que está en el proyecto original. O sea, con esto quiere decir que el proyecto puede ser establecer un valor de corriente, pero cuando se ejecute se pueda cambiar ese valor de corriente de acuerdo a lo que se consiga en el mercado o lo que se adquiera al momento de instalar. Por eso que se realiza el plano conforme a obra. Esos cambios que surgen en esa instalación se deben plasmar en el plano conforme a obra, que es una copia del plano original, del proyecto original, con las modificaciones que se hayan hecho durante la instalación de esa obra. ¿Sí? Bueno, acá hay una notita al propósito de eso que le estaba indicando. Y aparece una planilla de carga para edificios que cambia. Fíjese que este es una planilla donde se tiene en cuenta varios departamentos en distintos tipos, niveles de ese edificio. Hablemos de un edificio de departamentos de 3, 4, 5 pisos con X cantidad de medidores. En ese caso, fíjese que cada tablero, como son departamentos de un solo tablero eléctrico de pocos ambientes, tienen 5 circuitos. Cada uno va a tener asignado un medidor, entonces acá yo tengo el tablero y el medidor asignado para ese tablero seccional del departamento 1, medidor 1, tablero seccional del departamento 2, medidor 2, etcétera, etcétera, y se va haciendo la tablita para cada departamento con su correspondiente circuito. Y esta es una parte de la tabla eléctrica. Luego hay otra tabla que es un resumen de la anterior, donde ya está cada medidor con copiado la última línea de cada tablero eléctrico, que es lo que vemos acá para el departamento 1, el departamento que sería el subtotal que está en esta fila se traslada a esta otra planilla. Y así de cada tablero se va trasladando cada planilla y se arma, esto es en Salta en particular con la empresa distribuidora nuestra, en la que cada módulo de medidores contiene una cantidad máxima de 12 medidores monofásicos o 9 medidores trifásicos. Por eso se hace una tablita de resumen donde se trata que la cantidad de medidores no supere 16 si son monofásicos o no supere 9 si son trifásicos. Y se construyen módulos de multiusuarios. Aquí hay el módulo MM1 que contiene esta cantidad de medidores. Hasta acá se aplicó la reglamentación 771, pero para realizar esta tabla de resumen, ya la veremos cuando hagamos un resumen del edificio, se aplica la parte de la sección 772, donde se calcula de forma distinta la potencia o el factor de simultaneidad para cada tipo de local, para lo que son departamentos, para lo que son locales y oficinas, y para dependencias de servicios generales como son los palieres, las escaleras y el hall de entrada y algún servicio adicional como por ejemplo un quincho en la parte superior o un garage para la contención de los autos de los muebles. Entonces acá estamos aplicando en la primera parte una parte de reglamentación y en la segunda otra parte de reglamentación para hacer una tabla de resumen. De allí sale la potencia total instalada en este caso, que son 35,8 kilovatios para esta cantidad de medidores, que son 8 medidores. Esta es la potencia total, aplicando estos factores de simultaneidad que están indicados en esta tablita. Después veremos cómo se aplican, sacan esos valores de las tablas de esta reglamentación 772. Pero en definitiva, fijamos, la misma instalación tiene aplicada la 771 para cada departamento individual. Si hubiera una pileta en la azotea, como puede ocurrir, y que yo lo voy a agregar al proyecto que vamos a hacer, esa pileta tendría la 702, por ejemplo, aplicada la reglamentación ahí a 9364, parte 7, 702. Para los baños de cada departamento, la 701. Para el espacio común, en la 772. Y si hubiera otro tipo de instalación, otra reglamentación. En particular, si un edificio de más de 12 metros, se aplica la 92305, que es el cálculo de protecciones cerámicas o para rayos. Como ven, entonces, sí. Una consulta, ¿está contemplado de acá a futuro para el caso de los edificios que tienen su... Yo, Mariano Gusto. ¿Me escuchás ahí? Sí, te preguntaba si está contemplado de acá a futuro para los edificios que tienen su propia playa de estacionamiento. No te escucho. ¿No se escucha? Qué bajón. Sí. La incorporación de cargadores eléctricos para autos en edificios, en el estacionamiento de los edificios.
Cargadores eléctricos. Ah, para. Sí, con el tiempo yo creo que se va a implementar eso. Pero no está hoy no está hoy por hoy En contemplado, Europa, por digamos, ejemplo, para los edificios. en Europa, en los garages de los edificios ya hay cargadores. No sé por qué anda mal tu voz. Se entrecorta. Hola, hola. Pero Sí, no, tengo problema de internet, ahí me pasé a datos para el donde teléfono, tiene porque la la plaza de compu se me está estacionamiento, cortando. ya tiene cargadores para autos. Sí, ya hay una reglamentación nueva, creo que la parte 8 ya habla de cargadores de autos. No la conozco profundamente, pero yo creo que ya habla de la Claro, instalación de cargadores de autos. hay una para cargadores de auto, no me acuerdo ahora el número exacto, pero no sé cómo está, si está ya contemplado a futuro de las próximas reglamentaciones, considerarlo ya para los edificios, por ejemplo. Hasta ahora no hay exigencias. Claro. Eso va a depender del código de edificación que, por Porque ejemplo, el necesita. código de edificación indica que para edificios más de 12 metros se debe calcular la protección cerámica. Claro. Y posiblemente cuando haya un parque automotor muy importante de auto eléctrico, se van a empezar a exigir en estaciones de servicio, en los supermercados, en todos aquellos lugares que sean de pública concurrencia. Claro, tendría que tener un medidor aparte para los cargadores por ahí. Sí, hay una anécdota muy churita de Europa, en la que en una plaza de estacionamiento había cargadores de autos y el tipo va, enchufa su auto al cargador, se sienta a esperar y sentía un ruido así como un motor andando a toda polenta. Se para, empieza a buscar así y resulta que había un generador a gasoil alimentando el cargador del auto eléctrico. ¿Qué me contás? Bueno, ahí está lo que yo digo, que hace tiempo yo decía que los autos eléctricos como meter la basura bajo la alfombra, porque mientras sigamos teniendo fuentes de generaciones a base de full oil, gasoil o quema de carbón, no tenés mucho que estás haciendo a nivel ecológico, salvo hacer menos humo en la ciudad, pero estás haciendo esa contaminación en los centros de generación, siempre y cuando no sean de fuentes renovables por ahí. Lo ideal sería tener paneles solares que me alimente un cargador de auto y el auto se alimente con paneles solares. Pero hoy en día, por ejemplo, hay concesionarios en Salta que han instalado cargadores de vehículos pero se alimentan con la red. Y la red tiene generadores distribuidos en todo el país que son, en la mayoría de los casos, son explosiones. Así que hay una incongruencia ahí en el ahorro de... Es todo un verse. Es un chamullo, es un chamullo. Hasta que los cargadores no se reglamente que tengan que funcionar con energía solar o eólica o lo que sea, es chamullo, no estás haciendo nada de ecología. Sí, es todo un verso, es para que la gente consuma más, nada más. Bueno, esta tabla la vamos a ver en un ejemplo que vamos a tratar aquí en clase. Así que quiero que sepan que existe esta posibilidad de aplicar esto. No es que es posibilidad, hay que aplicar todas estas reglamentaciones y todas estas tablas distintas para instalaciones particulares. ¿Sí? Este era el CTM02, vamos al CTM03. Recuerden que esta información la pueden bajar ustedes del Copaipa, ¿no? Del Copaipa. Bueno, esto se refiere a la Municipalidad de Salta con el Copaipa determinaron que este es el rótulo de un plano eléctrico. Se aplica para la provincia de Salta y en particular el municipio de Salta. Algunos municipios del interior también lo han adoptado, pero es un acuerdo que hay entre dos organismos, digamos, uno privado que es el Copaipa y el público que es la municipalidad para reglamentar el tema del armado de la carátula. Esta carátula ya se veía en los planos que eran hechos a mano, luego se tradujo en forma electrónica. Los esquemas aurifilares, acá está representado todo lo que tiene que contener básicamente un tablero eléctrico. No está para todos los elementos que se deben utilizar, pero es la información básica que debe tener la representación del esquema aurifilar. Y esto está de acuerdo a lo que indica el reglamento AEA. ¿Sí? Todo lo que está acá es porque el reglamento indica que esa información tiene que estar en el plano eléctrico. O sea, no hay nada que esté en exceso, sino que es lo básico que exige el reglamento.
Lo básico es la envolvente, y se indica la envolvente, en esta descripción que está acá, está el tipo de gabinete, el tipo de aislación de ese gabinete, el grado de protección que tiene el gabinete en la envolvente total y la puerta cuando se abre y queda expuesta el contrafrente, cuál es el grado IP que tiene ese contrafrente, el porcentaje de reserva que se debe dejar, el tipo de usuario que va a acceder a ese tablero eléctrico. Ese tipo de usuario es importante saberlo para ver qué tipo de elemento y nivel de aislación tiene que tener ese gabinete en su interior, cuál es el grado IP que tiene que tener en su interior. Y los elementos que están en su interior se los representan con símbolos. Tenemos un interruptor seccionador, ya veremos uno por uno, el diferencial, la termomagnética, los datos de elementos de distribución, que está acá, una barrita horizontal, que por general se dibuja en un trazo de mayor espesor que el resto, distribuidores tipo peine, acá en la parte inferior, o borne de distribución con puentes. Se indica la cantidad de cable que hay por cada tramo de cableado interno entre cada elemento. O sea, el cable de alimentación es, acá por ejemplo estamos viendo que es tetrapolar. Esta simbología está expresamente indicada en el reglamento. Cada trazo indica una fase y el trazo con un circuito relleno significa el neutro. El trazo en verde con una T inclinada es el conductor de tierra. El conductor de tierra se identifica con color trazo verde, de línea y punto, como está acá, indicándose la sección, el tipo de cable, la norma del cable, y se indica que es verde-amarillo. El trazo de los circuitos de unifilares son todo en color negro, todo el texto en color negro, ¿sí? Toda la simbología en color negro. Cada tramo de cable se indica la cantidad de cable, la sección, acá está la sección del cable, y en el detalle del tablero se indica la norma del cable que se utiliza en su interior. En este caso, es la norma IRAN 247-3, por ejemplo. Se puede indicar también, en el caso de ser material aislante, el poder de disipación térmica del tablero. Ya veremos en una partecita la verificación térmica de los tableros de material aislante. ¿Cuál es la capacidad máxima de disipación de calor en su interior? Que eso limita la cantidad de térmica que se puede poner en su interior. O bien, si yo sé la cantidad térmica que debo instalar en el tablero, tengo que elegir un envolvente que tenga la capacidad de disipar ese calor generado por las térmicas. ¿Por qué genera el calor las térmicas? Porque en su interior tiene un dispositivo que es un elemento bimetálico igual que una plancha. ¿Sí? El bimetálico, por temperatura, va a desactivar o interrumpir la circulación de corriente a la corriente nominal de la térmica. Por lo tanto, si está trabajando al máximo de capacidad, ese bimetálico está transmitiendo el máximo de calor. Y ese calor se encuentra en el interior del gabinete y es aportado por cada elemento. Inclusive el cable también toma temperatura por la circulación de corriente. Esa suma de calor generada al interior tiene que ser disipada por la envolvente plástica. Y ahí hay limitaciones en cuanto a la capacidad de disipar de acuerdo al tamaño de ese envolvente y de la forma como esté instalado. No es lo mismo un gabinete embutido que un gabinete superficial. Por eso se indica acá cuál es el valor de potencia disipada de este conjunto de elementos para elegir correctamente la envolvente plástica en el caso de usarse envolvente plástica. ¿Qué tenemos? Bueno, esto indica borne de conexión, ese circuito con raya cruzadita, ya veremos la simbología, que es un borne de conexión. El diferencial, que se indica el toroide, y un bracito, que es el que actúa sobre la maneta. El símbolo del diferencial, la térmica, tiene una crucecita en la parte superior que indica que es automático. Una línea horizontal que indica que interrumpe la circulación de corriente cuando la maneta está abierta y es efectivo esa interrupción de corriente. Ya veremos toda la descripción de cada elemento, cuál es el contenido mínimo que tiene que tener cada elemento. En el caso de ser metálico y tengo una puerta metálica o una lente metálica, está indicada la barra de puesta a tierra con un borne de conexión por cada salida y un borne para conexión. La envolvente metálica del envolvente, prácticamente dicho, se llama la caja y la puerta, ¿sí? Indicando que como son metálicas, ambas están conectadas. En este caso se supone que agua arriba existe un diferencial de por lo menos 300 mA que despeja una falla
por una fuga de corriente en el interior del gabinete metálico que tome contacto con un conductor de fase. ¿Sí? Esa fuga de corriente va a ser detectada por la diferencia del agua arriba y despejar la fuga de corriente. Por eso es un mito que hoy en día todos los gabinetes son plásticos. Depende cómo yo haga la instalación, puedo utilizar gabinetes metálicos. ¿Sí? Esto le digo que es un mito porque muchas veces los inspectores de bomberos, cuando hacen una inspección de un local, le dicen al propietario que tiene que cambiar todos los gabinetes y tiene que ser material plástico. Eso no es así. El que sí debe ser de material plástico y material aislante debe ser el tablero principal. Todos los otros tableros pueden ser metálicos, no hay ningún problema. Nada más que hay que garantizar la fuga de corriente poniendo un diferencial agua arriba en el tablero principal. Miguel. Sí. Ahí está, ahí me escuchó bien, joya. ¿Había algún tipo de limitación respecto al personal de operación? Si es BA1, BA2, BA4, con respecto a si el gabinete puede ser metálico o no. No. Me parece que algunas hablamos algo de eso, pero no me acuerdo mucho. O sea que, no. aunque sea BA1, no hay problema. No hay problema. Debo garantizar la existencia de un diferencial agua arriba. Claro, eso sí. Sí, tiene que ver con la grado IP del gabinete cuando yo lo abro y tengo acceso Contracontacto. al interruptor. Claro. ¿Y qué tipo de interruptor en su interior? No, si hay usuarios BA1, no puedo poner un interruptor automático más de 250 amperes, por ejemplo, que pueda ser maniobrado por esta persona. Claro, ni tampoco fusible, nada de eso. Claro, la protección IP interior es IP3D. ¿Sí? Es X3D, no me acuerdo bien, X3D, que garantiza que no haya acceso con el dedo de la persona o un buscapolo de la persona con la parte de contención, por ejemplo. Ya veremos, cuando veamos tableros, precisamente esas definiciones para colocar en este punto donde dice grado IP, el grado IP correcto de la envolvente y de la envolvente con la puerta abierta. ¿Sí? Y hay una tablita de resumen en la parte inferior donde está indicada mínimamente el circuito, la fase de conexión de cada circuito, el tipo del circuito, el cableado del circuito y el ambiente local a que corresponde cada circuito. Hoy en día yo le estoy agregando a esta planillita la corriente admisible calculada para cada circuito, para que esa corriente admisible sea mayor que el calibre de la térmica en diferentes lugares, de tal forma de no estar cruzándome con informaciones de otros planos, sino en la misma planillita de resumen, yo verifico que la corriente de la termomagnética es menor que la corriente admisible del cable para garantizar la protección. Esta tablita es la mínima exigida, en este caso, por el COPATPA. Yo puedo poner más información, no hay ningún problema. Toda la información que la ponga tiene que ser beneficiosa para el proyecto. Bueno, hay notitas adicionales que está acá, por ejemplo, en caso de ser necesario, se pueden agregar características de los gabinetes, IK, PD, y/o de los dispositivos de protección y maniobra, clase de limitación de energía, marca, modelo, o sea, se puede más información que la que está allá. La que está en la mínima se puede agregar más. Si el de gabinete es Miguel, sí. Tengo una consulta. Respecto a que nombrabas el tema de inspección de bomberos, yo estoy en una obra actualmente y justamente, si me lo puedes recordar, ¿qué es lo que exige mínimamente los bomberos para poder aprobar una instalación eléctrica o habilitar un local? Que primero que tenga el plano eléctrico y que lo que esté instalado corresponda al plano eléctrico. Lo primero que hace. Nada más. Sí. Ah, perfecto, gracias. Sí. El calor de salida debe especificarse en un solo punto, en la tabla inferior, como en este ejemplo, o en la salida del circuito unifilar. No duplicar información, porque esto es también una recomendación muy útil. A mí me pasó que yo duplicaba la información. Acá, por ejemplo, al costadito de esta identificación, le ponía el tipo de cable y también lo ponía en esta tablita. Y si yo por H por B cambio en esta resumen, puede ser que me olvide de cambiar la doble información que está acá. Por eso acá está información importante y dice no duplicar información. O sea, si voy a poner el cable, acá pongo cuántos cables son, pero la sección la pongo acá abajo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No duplicar la información, porque cuando hacen correcciones, puede ser que corrijan una sola y la otra quede mal. Por eso es recomendable no duplicar la información. El calor de interconexión entre indicadores
con secciones y la cantidad de conductores, como en este ejemplo. La norma de este cableado ya está definida en la especificación de no duplicar información. Bueno, no duplicar información es importante en los proyectos. Acá me olvidaba que está cómo se denomina el tablero, está el nombre del tablero. Este nombre del tablero después debe imprimirse y pegarse en la puerta del tablero eléctrico, cosa que no lo hace nadie, muy poca gente lo hace. Pero esa información debe ser pegada en el frente de la puerta del tablero eléctrico. Y acá se indica la ubicación de ese tablero en el plano eléctrico. O sea, la información técnica se indica dónde está este tablero instalado. ¿Sí? Información que debe estar registrada en el trabajo final. Entonces, CTM trata la carátula, es para el municipio de Salta, y los esquemas unifilares, cuál es el contenido que tienen que tener. ¿Sí? Vamos al CTM, vamos a un ejemplo de un plano eléctrico. Plano del proyecto ejemplo, formato y los contenidos de acuerdo a la CTM 1, 2 y 3. Ya hemos visto 3 CTM, veamos ahora cómo eso se plasma en la documentación técnica del proyecto. Y acá van a ver que está todo, ¿sí? En una sola hoja está toda la información técnica. Bueno, acá está el rótulo, el marco, esto puede ser un formato, no sé si dice acá abajo, pero puede ser un A1 o un A0, depende, esto tiene 594 por 800, 894 creo que es. Fíjense que acá está la vista de planta de la instalación eléctrica con la distribución de las bocas, ¿sí? Voy a ampliar un poquito. O hago un planeo general y después vamos a cada punto en particular. La planilla de análisis de carga la tenemos acá. La planilla local está acá abajo. Estas son las referencias donde está cada elemento con su símbolo y a qué representa cada elemento. El esquema unifilar de la acometida, donde está el medidor de energía, el tablero principal, y el tablero seccional, que es un tablero que está posterior al tablero principal. En algunas ocasiones puede ser el mismo tablero principal y el seccional en uno solo. Acá tengo un tablero principal y un tablero seccional. Esta es una opción que ustedes tienen para definir, depende de la complejidad del inmueble. En un departamento, por ejemplo, de propiedad horizontal, hay un solo tablero que es el tablero seccional del departamento. Y el tablero principal se encuentra en la planta baja al lado del medidor, para ver que, un ejemplo distinto, digamos, a este. En este caso, en el mismo inmueble, está el tablero principal, que lo vemos acá abajo, y el tablero seccional en el interior del inmueble. Acá está la memoria técnica, que es esa planillita que ya habíamos analizado recientemente. Y luego hay información adicional como detalles constructivos del cable enterrado, cómo debo enterrar el cable, que está indicada la profundidad, la colocación de la protección mecánica, la protección visual, que una pantalla ya la vemos con ampliación. Notas particulares de la instalación están acá, todas notas particulares de la instalación debo de indicarla, como nota 1, nota 2, y hacer referencia a qué lugar de instalación estoy refiriéndome. Vamos a ampliar la parte de la vista en planta. Acá tenemos, de acuerdo a lo determinado de planillas locales, la cantidad de puntos de utilización, iluminación uso general, tomo de uso especiales, la cantidad de bocas. Esto luego lo traslado yo a la vista en planta. ¿Sí? Hay el dormitorio y una boca de iluminación y 1, 2 tomas corrientes. El living, Miguel, sí. Disculpa porque tengo mucho problema con internet hoy. No escuché bien cuando dijiste la parte del formato del plano y la medida. Sí. ¿Qué formato es? ¿Dónde aparece eso? Son los formatos normalizados. Son medidas Ajá. estándar. Por ejemplo, tenés y son todas proporcionales en la medida, el alto y el ancho son proporcionales. Por ejemplo, el A4 es 21 por 297,7, 29,7. ¿Sí? El A2, el doble que 420 por 500, por 297. ¿Sí? Se respeta la altura, el ancho el doble. 21 es el A4, 420 es el A3, el A3 era, perdón. ¿Y cuál suelen pedir por lo general? Cualquiera de los formatos, luego pasa al que es 594 por 840, que sería el doble del tamaño este. Claro. Y después pasa otra medida mayor. Depende muchas veces de qué plotter tenés para imprimir.
Si tenés un plotter de 60 centímetros, te conviene esta medida de que 840 por 594, porque te entre justo el plotter en el ¿Y ese qué es? ancho de la hoja. ¿A2? ¿A2 o A3 sería ese? A1. A1. Ah, está bien. ¿Sí? Y si no tenés Y que ir a una gráfica. Y se puede agregar módulos en la longitud del plano, porque vos podés tener en la medida normal y le agregas módulos de 18 milímetros, que es el ancho del rótulo. Le vas agregando para hacerlo más largo, es una sábana Claro. más larga. Después lo voy a pasar yo en una tablita de esas medidas, que están, en realidad, están en la plantilla que yo le voy a facilitar a AutoCAD. Ahí están todas las medidas normalizadas de Miram, que yo la puedo elegir desplegando una flechita. Están todas Y las acá- medidas estándar para utilizar. ¿Y acá en Salta hay alguna gráfica así que puede imprimir formatos grandes? Tenés de 60 hay muchas, de 80 hay muchas, y más de 80 hay pocas. Claro, o sea que ¿Sí? conviene no laburar más arriba de 60. Claro, nosotros me compramos un plotter de 60, así que todos los planos los modulamos de 60 centímetros de ancho. Claro, 60 Hay un por... plotter muy famoso que está en la calle Santiago del Estero y tiene 80 centímetros. Bueno, podemos trabajar en 80. Cuando nos da 80 centímetros el plano, porque la planta es tan grande, lo hacemos Sí. imprimir en ese plotter. Claro. ¿Sí? Pero el Copaipa dice que hay que usar la medida normalizada por la norma IREM. Ujú. En la plantilla que le voy a facilitar, ahí están todas las medidas normalizadas con módulos para hacer planos más largos que el valor normalizado, digamos. Sí está permitido. Claro. Si no, tendré que hacer 50 planos cuando puedo hacer 25 en doble de ancho, doble de largo, digamos. Ujú. ¿Sí? Las vistas en planta de los circuitos de iluminación y toma corriente se hacen en color rojo. ¿Sí? El otro colegio, competencia de Copaipa, dice que cada circuito hay que hacerlo en color distinto. Bueno, en Copaipa hacemos todos los proyectos en un solo color. La línea del circuito es en un solo color y un solo trazo, que son 0,20 milímetros, que es el trazo de un lápiz 2H. No sé si que hizo dibujo técnico. Tenemos el HB y el 2H. El 2H es para la línea de trazo y el HB es para el trazo más grueso, ¿no es cierto? Bueno, esto se hace con un trazo 0,20, el trazo de la línea de los circuitos de trazo de circuito. Puede ser, depende de la escala, puede ser 0,20 para escalas muy complejas y 0,30 para algo más sencillo. Pero bueno, en las capas que yo le voy a facilitar, ahí están las medidas que nosotros hemos verificado que son las óptimas, así que lo voy a facilitar la elección del trazo de las líneas. Cada boca tiene indicada a qué circuito pertenece, en este caso el circuito 3, y el punto que está dentro del círculo indica desde qué interruptor se activa esta lámpara. Esta lámpara se activa del interruptor 2, si busco el interruptor está acá, un interruptor de 3 puntos que tiene el interruptor punto 2 que me activa esta luminaria. Esta caja, que es una caja rectangular con 3 efectos, tiene el circuito, la luminaria 1, que sería esta que está acá afuera, la luminaria 2, que está dentro de este salón, y la 3, que es la que está en la cocina. El circulito significa la caja rectangular y cada tracito en forma de L me indica cuál es la boca del efecto que está encendiendo o apagando dentro, el efecto de iluminación, perdón. Fíjese, cada trazo que une cada caja tiene la identificación del circuito. En este caso dice, y se coloca paralelo al circuito, y si no me entra, mediante este tipo de representación, que es una línea quebrada, que me indica que esa identificación corresponde a este tramo del circuito. Como esto no entra dentro de este espacio disponible acá, puedo hacer esta referencia que se denomina directriz, y ya viene un formato específico en el AutoCAD que me permite dibujar con mucha facilidad. En la parte superior está el caño, el tipo de caño, el diámetro, y en la parte inferior la cantidad de conductores más el conductor de tierra. Recordemos que nuestro reglamento determina que el conductor de tierra en mínima sección es 2,5, por eso no se pone el valor en este caso. Pero no obstante, ya lo podría definir, poner entre circuito al lado de la letra T, 2,5 milímetros. ¿Por qué? Porque hay muchos instaladores electricistas que ponen cualquier cosa. Entonces prefiero indicar, si se puede, la sección del conductor de tierra. Entonces cada tramo que une dos bocas va a estar a la identificación, entonces el tipo de caño,
el diámetro del caño y la cantidad de conductores que tiene. El tablero principal, vamos acá al principio, el medidor tiene esta representación, que es un rectángulo con la línea cruzadita, indica el voltaje, y la M, que se indica medidor. El tablero principal es un rectángulo con dos líneas cruzadas, en diagonales, y la denominación de TP, siempre va a ser TP. Si hay más de un TP, va a ser un número de TP. ¿Sí? Puede ser que el edificio propio horizontal. Bueno, ahí vamos a hablar en casos particulares, no precisamente es varios TP. Tenemos la línea esta de trazos cruzados que indica que es un conductor tendido subterráneo, que dice que está indicado el corte, y este corte está representado por esta simbología. ¿Sí? Un corte del terreno, la tierra se representa con este tipo de trazo, la arena o el relleno está con línea de punto, está el conductor, que tiene una profundidad al borde superior del conductor de 70 centímetros, o 0,7 metros. Por arriba de ese conductor y a 10 centímetros, con una cama de arena que esté envolviendo a este producto, la cama de arena es para evitar que haya rocas, que con la presión del suelo, esa roca termine lastimando el cable. Por eso esa arena, sobre esa arena se coloca una protección mecánica, que es un ladrillo en forma longitudinal en todo el tramo del cable, y a 20 centímetros del suelo terminado se coloca una malla de PVC en color rojo con letras amarillas que diga peligro, baja tensión o tensión peligrosa. ¿Sí? Son ya láminas que ya vienen provistas por la empresa distribuidora. Acá me dice, bueno, el ancho de la canaleta es 30 centímetros, depende del tipo de suelo, puede ser 30, puede ser más, puede ser menos, depende del tipo de suelo, pero lo importante, bueno, que es el relleno y las medidas que se deben respetar para su instalación. Por eso, esto es un detalle que ya lo podemos hacer como un bloquecito para que cada vez que hagamos la instalación subterránea lo peguemos en el plano. Esa alimentación llega al tablero principal, y el tablero principal sale de la puesta a tierra. Fíjese que la puesta a tierra no está en el TP, porque no es necesario estar en el TP, el TP no tiene circuitos terminales. Por lo tanto, la puesta a tierra se coloca en el tablero seccional general, donde de allí salen los tableros seccionales. En el esquema unifilar que vimos hace un rato, en el tablero seccional general estaba la barrita puesta a tierra, de ahí se conectaba la puesta a tierra, y de esa barrita de puesta a tierra salían todos los conductores que están acompañando cada circuito. Acá vamos a tener distintos circuitos que salen de ese tablero seccional general: circuito de toma corriente, circuito 4, circuito 3 de iluminación, circuito 1 de iluminación, circuito 2 de toma corriente. Y fíjese que no hay combinaciones de puntos con toma corriente. Lo conveniente es no hacerlo. Solamente hacerlo cuando no haya oportunidad y si una intervención existente y haya una sola caja en el baño y no quiera romper el cerámico, por ejemplo. Ahí sí me permitirían colocar un toma corriente y un punto en la misma caja. Pero acá, como ven, el toma corriente pertenece al circuito de toma corriente que también está compartido con el baño. En ese caso se llamaría IU con toma corriente derivado, ¿puede ser? No, es un toma corriente en el circuito de iluminación. Porque va a estar en el circuito de iluminación. Y se pone un en la reglamentación lo denomina IU, o sea, iluminación de uso general con toma corrientes derivados. Sí, tienes razón. Tienes razón, sí, sí lo denomina. Pero es algo que en el proyecto nuevo no conviene hacer. Porque hay dificultades en ese servicio del punto y toma abajo. Si falla el toma corriente que está abajo y yo voy a activar la luz, puedo sufrir un accidente eléctrico. Entonces hay que evitar ese tipo de conexión. Cosa que hubo gente que murió. Yo tengo un antecedente de un cliente que murió por esa razón, por tener un punto y un toma en el mismo toma corriente. Entonces hay que tratar de evitar esa combinación de punto y toma. Y es conveniente que en el proyecto ya salga así diferenciado el circuito de toma del circuito de iluminación. ¿Sí? Entonces, cada tramo de caño, cómo dibujo el trazo es ya una elección de ustedes. Acá ven tramos rectos, tramos curvos. Yo prefiero hacer siempre tramos rectos. No me gustan los curvos. En general siempre. ¿Por qué no me dibujo el curvo? Porque tengo que adecuar el texto a la curva. Y a veces no queda bien si es un texto lineal con una curva formada. Por lo general yo hago todo líneas rectangulares o ortogonales, digamos.
Bueno, acá está representado entonces todo lo que es baja tensión y adicionalmente un circuito de pulsador que es en baja tensión con un transformador en una caja de elevación del sistema de campanilla. El reglamento dice que el sistema de campanilla que tiene un pulsador a la intemperie debe ser en baja tensión, por lo tanto los timbres, estos tipos de timbres tienen un transformadorcito que se activan con baja tensión para alimentar el pulsador, porque no van en canalización distinta a la canalización de baja tensión, porque esto es muy baja tensión de servicio. Estamos activando el pulsador. Acá está agregado el circuito de telefonía y televisión, que puedo no ponerlo, en particular, no se verifica este tipo de circuitos porque no hay condiciones especiales de instalación dentro de la reglamentación AEA. O sea, puedo ponerlo, no es indistinto, no es exigible para la presentación o aprobación del plano eléctrico en baja tensión. Fíjese la altura, está indicada la altura que toma en particular. Bueno, acá se dice que debe ser el grado IP mínimo IP54 por la ubicación de esas luminarias. Como esta está a la intemperie, esto está acceso a la intemperie, porque esto es un lavadero hacia afuera, entonces el grado IP54, igual que esta, que está a la intemperie, el grado IP54, porque en el luminario está a la intemperie. La de interior no importa el grado IP, o sea, no se ajusta, no se determina ese grado IP, sí la que está en la intemperie por cuestión de estar al acceso a la lluvia o al contacto con la humedad, que puede provocar una fuga de corriente. Por lo tanto, garantiza el grado IP, me garantiza que no va a haber un problema de falla eléctrica en esa luminaria del exterior. Bueno, esa sería la distribución de planta. Los colores recomendados son rojo para instalación eléctrica, el azul para instalación de muy baja tensión, el negro para el texto de los datos. Fíjense, no hay texto, salvo esto que es telefonía, que está en color particular de telefonía, y verde para el sistema de puesta a tierra. Siempre el verde identifica los conductores de puesta a tierra, tanto el electrodo, la caja de inspección, como el conductor que conecta la caja, la toma a tierra con el tablero seccional general. Bueno, la indicación a tierra, que es una jabalina de acero cobre lisa, JL 16500 es la característica técnica de la jabalina, que es jabalina lisa, diámetro y largo, con toma cable, norma INA 2309, indica la norma de la jabalina, y que la resistencia debe ser menor o igual de 40 ohmios. O sea, al momento de la puesta en servicio se verifica que esa resistencia sea menor de 40 ohmios. ¿Qué otra cosita tenemos acá? La planilla local ya hemos visto cómo se la arman, están todas las características que hemos visto anteriormente. Detalles constructivos particulares. En caso de instalar pilar premoldeado del hormigón armado, el constructivo del mismo debe ser homologado por la empresa distribuidora de energía. Como un detalle constructivo, digamos, porque acá en Salta se vende mucho pilar premoldeado, y por lo general están homologados. Homologado, que significa ensayado por un técnico de EDESA en el taller de construcción del pilar. Lo que tienen que verificar que el tiro del caño puesto en el pilar, cuando yo lo tracciono con una cuerda de tanta cantidad de kilos, ese caño no se quiebre, no se doble, ni el pilar se rompa. ¿Sí? Un ensayo que se hace para garantizar que el pilar pueda ser instalado con un tensor desde una caja de derivación de la calle hasta la bajada por ese caño al pilar. Las canalizaciones con materiales aislantes sean protegidas de agresiones mecánicas aplicando sobre caño una mezcla de concreto mínima de 1,3, o sea, una parte de cemento por cada 3 de arena, de 3 centímetros aproximado de espesor, según la cláusula de la EA. Bueno, esa cláusula indica cómo se hace el revestimiento para proteger los caños del material aislante. Tenemos los tableros con la identificación, como vimos anteriormente, la memoria descriptiva con los 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fíjese que cuando se cumple esa condición, tiene una letra X. Acá tiene una letra X y indica que la resistencia debe ser menor de 40 ohmios. Podría agregar otras descripciones como los diferenciales instantáneos, 30 mA, etcétera, etcétera. Son, queda aquí. Acá como se aplica
Tenemos baño, tenemos la aplicación al 701 para los baños y el 771 para toda la instalación eléctrica. Como es una vivienda, es para usar BA1 y BA2, niño en la vivienda, BA2. BD1 es el grado de evacuación fácil y no contiene materiales ígneos, por tanto la naturaleza de material almacenado es tipo DEU. No hay otra aplicación. Sistema TT, no hay otro esquema de conexión, el poder de corte o corriente por ciento de cortocircuito es de 3 kA. Esto se puede calcular y estimar según la ubicación del transformador, como ya lo vamos a ver más adelante, cómo se determina ese valor. Por observación de la línea de alimentación y del transformador que alimente esa línea. Si es factible verlo, si no, tengo que preguntar a la empresa distribuidora. Bueno, monofásico hasta 5 kilovatios. Estoy haciendo la lectura al revés, perdonen, pero bueno, es sencillo determinar, leerla esta manera descriptiva. Y la planilla de carga, bueno, la que vimos recién, el tablero seccional general y el tablero TP. ¿Sí? ¿Alguna preguntita sobre esta? Este sería el contenido técnico mínimo de esta instalación sencilla de una vivienda. Ahí está toda la información para poder ejecutar y garantizar que esa instalación cumple los contenidos de seguridad, o cumple la seguridad eléctrica indicada en la reglamentación AIA. ¿Alguna consultita? Miguel, Sí. disculpa, ahí donde está el unifilar, ahí estás expresando que la jabalina puede venir, digamos, desde el TP o puede estar instalada ahí nomás al lado del tablero, ¿no? Del tablero No, dice que en este caso, en este dibujo que vemos nosotros, fíjate que está entrando el cable de puesta a tierra, entra con el mismo conducto del cable que viene del TP. O sea, Claro. está agua arriba del TSG. Ah, Entonces, está. acá en este dibujo vemos que ingresa por el caño de acá arriba. Pero puede ser que yo ponga otro cañito que salga del tablero y vaya Claro. por otro lugar a la puesta a tierra. Perfecto. Por eso puede ser acá o puede ser acá. Puede ser. Depende dónde la instale. Claro. En el proyecto puedo poner acá y en el conforme obra no lo hice así, la hice por acá, entonces en el conforme obra el cambio lo pongo acá. Perfecto. ¿Sí? Las dos son aceptables, digamos. Lo importante es que esté y que se conecte con la barra de puesta a tierra. Eso es lo importante. Esto es lo básico, lo mínimo. Van a ver que cuando tratemos los proyectos que vamos a analizar, se van a sumar muchas cosas. Por ejemplo, yo voy a elegir, lo voy a mostrar el proyecto que lo voy a presentar, y yo se lo mando mañana ya por correo. Es un sistema que se llama casa forma, que se construye con un alma de polietileno expandido y 2 mallas metálicas sobre las que se aplica hormigón. ¿Sí? Sistema de casa forma tiene la canalización embutida y que se coloca entre la malla metálica y el tergopolo de polietileno expandido. Requiere cierto tipo de instalación particular y cierto tipo de protección particular, pero vamos a usar esa forma que se está utilizando mucho hoy en día, para que lo tengan en cuenta, cómo se debe realizar efectivamente y realmente ese tipo de instalación eléctrica. La están haciendo mal porque están usando caño corrugado plástico sin utilizar los elementos de protección, la prueba de arco que tendré que ir en el tablero principal. ¿Sí? Así que con eso quiero normalizar el tema de ese tipo de instalación. Bueno, aquí ya hemos visto esto. Ay, se me acana. Ay, salí mal de la página, pero vuelvo a entrar acá está. Proyecto de ejemplo. En el caso del montante de edificio, acá tienen ejemplo de cómo se realizan los montantes, lo vamos a ver. Todos estos detalles lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar en clase. Acá indica cómo se hace la montante, o sea, la canalización que va del tablero de medidores a cada departamento en cada piso, cuando tenemos varios pisos en un edificio de propiedad horizontal. Montante, referencia plano, nomenclatura de canalizaciones. Acá están, según el tipo de canalización que ocupemos, cómo se identifican los caños.
Hay distintos tipos de canalizaciones vistas en esta. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 tipos distintos de canalizaciones de sección circular que son caños metálicos o plásticos. El primero que se ve acá es la norma IRAN de 2100, 2005, 2224, que es el pesado, semipesado y el liviano. El caño metálico que se viene utilizando históricamente en las instalaciones. ¿Cómo se expresa ese caño? Entre paréntesis, la letra A que indica que es acero, RS significa que es un material racionalizado, S es de semipesado, si fuera pesado sería RP y si fuera liviano sería RL. Y luego tengo el diámetro exterior y el diámetro interior. Es una forma de representar que se está usando muy poco. Está usando más esta de acá, donde tenemos la identificación del caño que es de acero, racionalizado semipesado, diámetro 19. ¿Sí? 19 el diámetro externo en milímetros y el 15 el diámetro interno. Es suficiente con indicar el diámetro externo. Las medidas que vienen de 16 hasta 51, 51 equivalente a 2 pulgadas, el de 16 equivalente a 5 octavos. Después veremos que hay, según el tipo de circuito, hay una sección mínima de caño a emplear. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque va a depender la elección del caño según la cantidad de cable que vaya en su interior y según la sección del cable en su interior. Hay una tablita que me permite la EA de elegir asertivamente la cantidad el diámetro del caño de acuerdo a la cantidad de cable que voy a colocar en su interior. Luego tenemos los galvanizados pesados. Estos son tipo caño de agua que pueden ser acero galvanizado y utilizado en instalaciones antiplosivas o instalaciones de intemperie industriales, en la minería, en la petroquímica o en la petrolera, se utiliza este tipo de caño, o instalaciones de combustibles, ya sea combustible líquido, combustible gaseoso, o lugares donde hay polvo explosivo. Polvo explosivo, por ejemplo, la cascarita del arroz que sale cuando descascaron el arroz. Esa cascarita que está en el aire volando puede ser un material explosivo. ¿Cómo se identifica? Como acero galvanizado o hierro galvanizado, el diámetro interno del caño, porque ten en cuenta que este tipo de cañería comercialmente se la denomina con el diámetro interno del caño. ¿Sí? Entonces acá tenemos el diámetro interno es 27 metros. Acá la cañería eléctrica se identifica con el diámetro externo del caño. ¿Sí? Un caño de 3/4 eléctrico tiene una medida de 19 milímetros exterior. Un caño de 3/4 metálico tiene un diámetro distinto a este, porque el diámetro exterior es mucho más, porque la pared de este caño es mucho más espesor que un caño metálico común de la norma IRAN 2005, 2100 o 2224. Bueno, le explico que esta denominación de norma IRAN es una asociación entre la IRAN y el Instituto Argentino de Siderurgia. Es un instituto que determina las normas de producción de los materiales metálicos en la industria siderúrgica. Y la IRAN se asocia con ellos para dictar esta norma, que esta norma, por eso tiene las dos denominaciones de dos instituciones. La letra U, que no me acuerdo qué significaba, y el tipo de metal y el tipo de construcción de ese metal. ¿Sí? Puede ser acero galvanizado y hierro galvanizado. Y se indica, fíjese, en las instalaciones, por ejemplo, se utiliza, como le digo, en la instalación antiexplosiva, en la letra I que se indica el diámetro interno y el diámetro interno de ese caño. Estos son los valores comerciales que existen. Luego tenemos material plástico rígido, plástico flexible, el diámetro de ese caño, ¿sí? Cómo se lo reconoce comercialmente, indicando entonces si es caño metálico o caño flexible. Caño flexible se usa muy poco, se usa mucho el caño plástico rígido. ¿Por qué el flexible no? Porque hay que cumplir ciertas condiciones de instalación para el caño flexible, que no siempre es aplicable en cualquier situación. Luego tenemos el caño de PVC para instalaciones subterráneas, ¿sí? De la norma IRAN 13.305 o norma IRAN 13.326, que tiene la particularidad de tener un espesor de 3,2 milímetros. Con esto cumple la resistencia mecánica de estos caños, por eso tienen que ser
de esa norma con ese espesor de caño. Se utiliza para instalaciones embutidas en el suelo enterrado. Las medidas vienen de 40, 63, 110 y 160. Cuidado con el 40 porque dice que la sección mínima a utilizar en instalaciones subterráneas es de 50 milímetros. Creo que también venía de 50 milímetros este tipo de caño. Está indicado PVC, el diámetro y el diámetro externo del milímetro de ese caño. Esa es la identificación del caño. Debajo de esa línea iba la cantidad de conductores que iban a integrarse en ese caño. Miguel, Sí. El caso de plástico, canalización rígida plástica, eso Sí. está en la 770, la 771 no está, ¿no? Porque esa, por lo que yo vi, es todo referente a canalización metálica. La Ah, 771. sí, la nombraba. No es que sea todo referente a metal. Sí está la plástica en la 771. ¿Sí? Pero la tablita que hay, por ejemplo, para de la racionalización de materiales está solamente la metálica y hay una tablita donde indica la cantidad de cables según la sección o el diámetro del caño. No hay para plástica, es cierto. Pero no significa que no incluye, sí incluye la plástica. Claro, pero Fíjate que hay la tabla de la plástica está en la 770. Ahí sí está que lo especifica que es canalización plástica. Ah, sí, sí, bueno, pero no significa que con la 771 yo no puedo poner plástica, no está, porque la agregaron después en la 770, posiblemente en la nueva versión de la parte 771, porque esa data del año 2006, la nueva versión capaz que la incorpore, pero no es porque no pueda instalarse, Claro, sino porque no está nada más. Claro, no está. Por eso yo para cuando uso la plástica uso la 770. Bueno, en el 2006 no había caño plástico, no se usaba Claro. caño plástico en la instalación eléctrica, por eso está solamente el metálico. Después de 2006 empezó a surgir toda la tendencia esa del caño horrible, ese corrudo naranja que era propaganda del incendio, por ejemplo. Cada vez está prohibido ahora. Pero yo me Claro, refería a la rígida, me refiero yo, sí. no a la flexible. Yo me Casualmente en refiero el 2006 prohíbe el caño plástico naranja que se venía utilizando, ¿sí? Se venía utilizando como por tonelada, digamos. Bueno, que hay se sigue vendiendo todavía. Sí, dice que se puede utilizar para la instalación de telefonía, pero el problema no es la corriente con que trabaja, sino que propaga el incendio, no importa en qué situación y qué cable tenga adentro. Lo mismo va a Exacto. propagar el incendio. Perdón, Miguel, lo que se refiere Mariano, esas tablas no las tiene Systelectric o Henrod. ¿Sí? Sí, la tiene. Ah, las tiene las secciones y también se puede calcular en función de las secciones del conductor. Claro. Te Después queda el vamos a 30. ver la formulita para el cálculo ese, cómo la podemos hacer en Excel y tener en Excel una verificación de la sección. Perfecto. No hay problema con secciones bajas, el problema es cuando tenemos secciones grandes. Ahí empiezan a surgir los problemas, digamos. Claro, por el factor de agrupación, temperatura y demás, hay corrientes admisibles, obviamente. Sí. Bueno, acá tenemos, ¿qué hay? Referencia para planos de croquis y relevamiento. Bueno, esto lo quiero ver, quiero pasar ya, porque queda poquito tiempo, a esta ayuda que está acá, que es la simbología. Después vamos a ver lo anteriores, ¿no? Acá está la simbología de acuerdo al reglamento AEA, ¿sí? Y lo que no estaba en la AEA, el COPAIPA la asumió como que la podían diseñar y porque no había existencia de esa representación, entonces el COPAIPA la hizo. Por ejemplo, termomagnética e interruptor diferencial. Acá tenemos la termomagnética, cómo se representan. Estos bloquecitos yo se los voy a facilitar para que ustedes lo tengan y trabajar en el proyecto que vamos a trabajar. Tiene 4 líneas, que es la identificación atérica con número de orden dentro del esquema unifilar, la cantidad de polos y la corriente nominal, la curva y el poder de corte y la norma del producto. Acá vemos interruptor 0,4 porque el cuarto en orden en el esquema unifilar, la cantidad de polos, la corriente nominal, el tipo de curva, curva C, y el poder de corte, y por último la norma del producto. Este poder de corte depende de la norma del producto que esté acá. Acá, por ejemplo, tenemos la norma del producto 60947 con un poder de corte de 15 kA. Esta térmica, por ejemplo, de la línea Schneider, bajo esta norma es de 6 kA, pero bajo la norma 60947 esta térmica es de 10 kA. Entonces, a ese mismo dispositivo yo lo puedo dibujar según donde sea necesario, con 10 kA colocando 6947 o 6 kA indicando acá 6898.
Los diferenciales también son 4 líneas, el ID, que significa interruptor diferencial, número tanto, la cantidad de polo, la corriente nominal y la sensibilidad. Yo le sumaría a esto, no sé por qué no lo hicieron, el tipo de diferencial, porque tenemos tipo AC, tipo A, tipo B y tipo F. Entonces, eso yo le estoy agregando a mis proyectos el tipo de diferencial que le coloco. Pongo AC, 30 mA, por ejemplo, y abajo la norma. Tenemos IDE, 2 polos, 25 A, 30 mA y la norma de producto. ¿Sí? Acá lo mismo. Acá, por ejemplo, se le agrega una quinta columna porque este diferencial es selectivo. Yo podría agregar la letra S acá, al costadito entre paréntesis, significa que sean selectivos, por ejemplo. Esta sería la representación gráfica en esquema unifilar de la termomagnética. Vamos al interruptor automático en caja moldeada. Esta es una caja moldeada, hay gran variedad de estos productos. Esta es una de las representaciones, puede haber otra distinta donde sea valores fijos y acá son valores ajustables de la corriente de regulación de disparo térmico entre 0,8 y una vez la corriente nominal. Entre paréntesis, yo en el proyecto voy a indicar a qué valor tiene que regular el electricista cuando haga la instalación eléctrica. Esto va a depender de la selectividad del tablero eléctrico, ya veremos más adelante. Y después la corriente magnética de disparo, entre 5 y 10 veces la corriente nominal, la voy a ajustar, es decir, al proyectista que la ajuste en 5 veces la corriente nominal. Esto va a depender de la corriente de cortocircuito mínima presente en esa instalación. La tensión de servicio, la corriente o el poder de corte, la ICU y ICS, ya veremos qué significa ICU y ICS, en este caso son iguales, y la norma del producto. La simbología es un trazo vertical, un horizontal, la crucecita en indica automático y la posición de la maneta abierta. Fíjese que anteriormente también era, ahí se me olvidé de explicarlo, qué significa la simbología. Tenemos la crucecita que significa automático, este es un seccionamiento efectivo con la maneta abierta del interruptor. Esta es la simbología de la protección térmica y la simbología de la protección mecánica. Puede ser que hay interruptores que solamente tienen protección magnética, no dije magnética, y puede ser que esta parte esté obviada, no exista, porque no existe, no tiene el bimetálico internamente, ser solamente un interruptor magnético, que sí lo hay. Y el diferencial también tiene el símbolo de la crucecita que significa que es automático, que tiene seccionamiento efectivo con la maneta abierta, tiene un toroide, el que suma las corrientes diferenciales que pueden ocurrir, y un sistema mecánico que produce la apertura de la maneta. Esto no tiene protección, fíjese que la protección térmica no la tiene, protección magnética no la tiene. Diferencial no dispara por sobrecarga ni por cortocircuito, únicamente dispara por fallas a tierra. Tiene un dispositivo de prueba, que es este pulsadorcito que está acá, para hacer un ensayo mecánico del diferencial, pero no me garantiza el perfecto funcionamiento del diferencial, solamente que el sistema mecánico funcione. Vuelvo otra vez al automático. Y acá abajo tengo representación de un contactor con un relé térmico. Tengo un contactor y el relé térmico asociado al contactor. El nombre del contactor, la corriente nominal, al servicio AC3, ya veremos qué significa AC3, en la categoría de servicio de ese contactor, en este caso AC3 para uso, para arranque de motores, la potencia máxima que puede maniobrar, la tensión de la bobina y la norma IEC de producto. Y el último, el relé térmico, la regulación del relé térmico 2 a 18, entre paréntesis debemos colocar cuál es la corriente que se regula el relé térmico para garantizar que dispare o proteja el motor que está protegiendo. Los seccionadores son interruptores seccionadores que están con esta simbología, ¿sí? Seccionamiento efectivo que interrumpe la circulación de corriente, yo puedo abrirlo circulando corriente, y esta es la maneta abierta, que significa una apertura efectiva con la maneta abierta del interruptor seccionador. Se utiliza para cabecera de tableros seccionales, por ejemplo. No tablero principal, pero sí tableros seccionales. O para maniobra de cargas sin protección. Solamente maniobra, pero la protección ya puede existir, la puedo poner a pie de máquina para dar energía o sacar la energía a una máquina.
Y ese interruptor seccionador, el número de orden, la cantidad de polos, la corriente nominal que puede conducir. No tiene protección, o sea, yo debo proteger esto con una termomagnética o arriba, seguro. No tiene ningún tipo de protección, solamente tiene capacidad máxima de conducción, igual que el diferencial. El tipo de servicio es C22 y la norma de producto. Acá tenemos 2 polos, de 4 polos con distintos formatos, y este en particular tiene una tapita de policarbonato transparente para ver el corte efectivo de los contactos en su interior. Y luego aparece el FIS, que es un interruptor seccionador con fusibles incorporados que están colocados en la tapa, de tal forma que cuando yo saco la tapa, abro el circuito de contacto entre el borde inferior y superior porque desprendo el fusible de la base portafusible a la que está aplicada. También la cantidad de polos, la corriente nominal del seccionador. No obstante, yo puedo colocar fusible NH de distintos calibres, menor igual que 160. El nombre del producto es norma del producto y esta norma del fusible. En este caso dice fusible NH tamaño 0 de 100 amperes tipo GL. El tipo de fusible, la corriente nominal del fusible. Dentro de un seccionador que tiene capacidad máxima de 160. Acá vemos 4 polos. El polo no lleva fusible, lleva un seccionador solamente, que es una barra que se secciona. Fusible de capacidad máxima de 250 amperes, pero acá me dice que ese fusible tiene un fusible tamaño 1 de 200 amperes, menor que el de capacidad máxima. Norma del fusible y norma del interruptor. Utilizado solamente para usuarios BA4 o BA5, ¿sí? Ya veremos qué dice el reglamento con respecto a eso. Los guardamotores, simbología parecida, pero no es la misma de una térmica. Tiene un relé térmico, un bimetálico en su interior que es ajustable con este relojito que vemos acá. Y una protección magnética para cortocircuito. Se protege sobrecarga y cortocircuito. Se diferencia de una térmica porque tiene regulación de la corriente nominal y el poder de corte siempre es superior a una térmica. ¿Por qué? Porque se utiliza en centro de control de motores en la industria donde las corrientes de cortocircuito son muy altas. Y pueden ser maniobradas con teclas o con una maneta rotativa, posición 0,1, accionamiento. Acá tengo un relojito de regulación para el ajuste a la corriente nominal del motor. Son trifásicos, no tiene neutro, ninguno tiene neutro, porque son para protección de motores trifásicos o monofásicos. En el caso de ser monofásicos, después les voy a explicar cómo se hace la conexión para garantizar que funcionen los 3 bimetálicos. La representación o la identificación es guardamotor magnetotérmico, número 1, la regulación del relé térmico, que está incorporado en su interior, la corriente de disparo magnética, la clase de servicio, acá ya veremos qué significa clase 10, para ser más preciso, clase 10 significa que ante una sobrecarga demora 10 segundos en actuar. Hay clase 20 y clase 30. Habitualmente utilizamos siempre clase 10. El tipo de servicio hace 3, que es la carga de un motor. La corriente de cortocircuito, fíjese, 100 kA y la térmica que vimos recién era de 3,5, 4,5, 6 o 10. Acá estamos hablando de 100.000 amperes como la corriente máxima de cortocircuito que puede abrir sin destruirse. Y la norma de producto. Bueno, otro distinto. Acá abajo tenemos solamente magnético, fíjense, la corriente nominal máxima 6,3, no es regulable porque no tiene relojito. Y es solamente magnético, tiene solamente, como indica acá el dibujo, la protección magnética. En la representación tenemos automático, seccionamiento efectivo, regulación térmica, regulación magnética. Y un accionamiento de la maneta con estos 2 elementos, protección térmica o protección magnética, cortocircuito o sobrecarga. Reemplaza una térmica cuando tenemos como carga un motor. Y es el elemento ideal para protegerlo correctamente. Bueno, acá terminamos, muchachos, la clase de hoy. Ya saben que pueden entrar a la página y ver toda la otra información que no hemos visto y pueden hacer una pregunta que quieran sobre cualquiera de ellas. Yo ya mañana les voy a pasar esta clase grabada para que no asistieron, quieren repasar. Les voy a pasar un apunte donde está estos textos, están un poquito explicaditos en un PowerPoint. Y ya les voy a pasar los 2 planos con que vamos a trabajar, el de la casa, el edificio de propiedad horizontal,
y el de una pequeña industria para ensayar muchas reglamentaciones en esos dos tipos de plantas. Así que bueno, ya saben, pueden consultarme cualquier cosa por correo electrónico o reservar la pregunta para la próxima clase. Así que esperen que mañana le voy a pasar la grabación, los archivos, y le voy a pasar también un instructivo para ir, vayan parametrizando el AutoCAD para los proyectos con que vamos a trabajar, y le voy a pasar la plantilla de circuitos unifilares y la plantilla para la representación simbólica de las bocas, de iluminación y la canalización, para que vayan viéndola durante el fin de semana. Así que, bueno, muchas gracias por participar esta noche. Y recuerden, me pueden hacer cualquier pregunta por correo electrónico o dejar las preguntas para la próxima clase. Si quieren consultar algo, yo les voy a cambiar el link. La próxima clase va a ser otro link, porque hay gente que no tiene que conectarse más, solamente se conectan ustedes. Así que ya les voy a mandar el link con la nueva conexión para la próxima clase. Buenas noches, Miguel, y buenas noches para todos. Bueno, Nos vemos el próximo Buenas miércoles. noches. Adiós. Chao, chao. Gracias. buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos, Miguel. Buen fin de- Chao, chao.